Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores y amantes de las telenovelas turcas? Espero que estén súper bien porque hoy, como ya saben, nos hemos reunido para un tema que va a hacer arder Troya. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar y analizar a fondo la noticia que ha sacudido, no solo el mundo de las telenovelas turcas, sino también a los corazones de millones de fans en todo el planeta. Así es. Vamos a sumergirnos de cabeza en el bombazo del momento, el rumor que ha explotado en las redes, en los medios, y en cada conversación entre aficionados, la supuesta relación, o algo más, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien, y lo digo con la emoción a flor de piel. La fecha clave que ha quedado grabada en la mente de todos es el 15 de agosto de 2025. Ese día, el universo de las series turcas sufrió un temblor, y las noticias se propagaron como la pólvora. Y aquí estamos listos para desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista. Como ustedes saben, en este canal, nos dedicamos a mantenerlos informados, a darles el chisme más fresco, el análisis más profundo, y a desentrañar cada misterio que rodea a sus estrellas turcas favoritas. Así que sin más preámbulos ni preámbulos innecesarios, vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino emocional que promete emociones fuertes y revelaciones sorprendentes. Pero antes de sumergirnos en el corazón de la noticia, y hablando de emociones fuertes, no puedo evitar recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, por favor, háganlo ahora mismo. Denle al botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí estamos día tras día a la caza de las últimas noticias, de los rumores más candentes, de las entrevistas exclusivas, y por supuesto, de todas las curiosidades que podamos encontrar sobre sus amados actores y actrices turcos. Así que suscríbanse, únanse a la familia, y sean parte de esta comunidad que comparte la pasión por las series turcas. Ya lo saben. Y ahora, mis queridos amigos, pongámonos serios. El 15 de agosto de 2025. Un día que, al menos para los fans acérrimos de las telenovelas turcas, será recordado por siempre. La noticia que circuló a la velocidad de la luz fue la supuesta relación, o algo más, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Un bombazo en toda regla. Sí, dos de las estrellas más queridas y exitosas de Turquía, dos nombres que ya han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Dos actores que además han demostrado un talento innegable, una química arrolladora, y que hasta ahora, habían mantenido sus vidas sentimentales, bueno, en gran medida separadas y en gran medida envueltas en misterio. La noticia, como era de esperar, se filtró a través de una miríada de fuentes. Redes sociales, medios de comunicación turcos e internacionales, y por supuesto, fuentes cercanas a ambos actores, que supuestamente contaron detalles jugosos a algunos periodistas. Rumores, fotos, vídeos, supuestas declaraciones, filtraciones de mensajes privados, todo un torbellino mediático que, como era de esperar, generó un revuelo monumental, un tsunami de emociones, especulaciones y debates apasionados. Pero la pregunta que todos nos hacemos es la siguiente: ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente cierto que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos? ¿Es un romance de ensueño, una amistad especial que ha trascendido la pantalla, o simplemente un rumor más, alimentado por la imaginación de los fans y la necesidad de noticias en el mundo del entretenimiento? Antes de emitir cualquier juicio precipitado, antes de dejarnos llevar por la euforia o la decepción, es fundamental que hagamos un repaso por la historia de estos dos talentosos actores, por su trayectoria, y por la dinámica que han construido a lo largo de los años. Y para aquellos que no estén familiarizados con su historia, permítanme recordarles que Can Yaman y Demet Özdemir fueron los protagonistas de la exitosa serie Erkenci, que en español conocimos como Pájaro Soñador, o Amor al Amanecer. Una telenovela que no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también generó una química innegable, una conexión especial, una chispa que traspasó la pantalla y que enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. Y como era de esperar, los fans, esos seres maravillosos que viven y respiran por sus ídolos, se volvieron locos. Empezaron a soñar, a fantasear con la posibilidad de que esa química mágica que veían en la ficción traspasara los límites y se convirtiera en realidad. Y por supuesto, como suele ocurrir en estos casos, no tardaron en aparecer los rumores. Se hablaba de una posible relación fuera de la pantalla, de encuentros secretos, de miradas cómplices, de gestos cariñosos. Fotos, vídeos, mensajes en redes sociales. Los fans, siempre atentos y observadores, escudriñaban cada movimiento.
cada publicación, cada like, buscando pistas, analizando cada detalle en busca de pruebas que confirmaran sus esperanzas. Pero con el tiempo esos rumores se desvanecieron, como la espuma de una ola que se estrella contra la orilla. Ambos actores siguieron caminos separados, tanto profesional como sentimentalmente. Cada uno se enfocó en sus proyectos individuales, en sus carreras, en sus vidas personales. Can Yaman, con su carisma innegable y su talento innato, se convirtió en un ícono internacional, trabajando en producciones en Italia, consolidando su estatus como estrella de talla mundial. Su nombre resonaba en todos los rincones del planeta, y sus fans lo seguían con devoción, esperando ansiosamente cada nuevo proyecto. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en Turquía, protagonizando otras series exitosas, demostrando su versatilidad como actriz, y consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del momento. Su nombre era sinónimo de éxito, y su imagen adornaba las portadas de las revistas más importantes del país. Y ahora volvemos a 2025. Y la noticia de que podrían estar juntos, o al menos tener algo más que una simple amistad, ha resurgido con una fuerza inusitada, con una intensidad que ha tomado por sorpresa a propios y extraños. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha sucedido para que este rumor, que parecía olvidado, vuelva a tomar fuerza y a acaparar titulares? Bueno, las fuentes que han filtrado esta información mencionan varios detalles interesantes, que por supuesto, debemos tomar con pinzas, pero que al mismo tiempo, despiertan nuestra curiosidad. Se habla de encuentros discretos, de viajes secretos, de mensajes privados que han sido compartidos por personas cercanas a los actores, de conversaciones telefónicas que han dejado entrever una conexión especial. Todo esto, por supuesto, son rumores, pero la información que se ha filtrado, aunque no confirmada, ha sido bastante consistente y ha generado un debate apasionado entre los fans. Se dice que ambos actores han sido muy cuidadosos en mantener su supuesta relación en privado, evitando la exposición mediática, protegiendo su intimidad y evitando cualquier tipo de declaración oficial que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Y esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones, ha avivado la llama de la curiosidad, y ha hecho que los fans se pregunten si hay algo más que una simple amistad entre ellos. Otra de las cosas que ha llamado la atención es que, últimamente, ambos han estado más activos en redes sociales, aunque no necesariamente juntos. Publicaciones, likes, comentarios, interacciones sutiles, pequeñas señales que los fans, siempre atentos a cada detalle, han interpretado como pistas de algo más, como indicios de una relación que por el momento se mantiene en la sombra. Además, hay que considerar que ambos actores se encuentran en momentos diferentes de sus vidas. Can Yaman, después de su exitosa incursión en Italia, está de vuelta en Turquía, trabajando en nuevos proyectos, preparando su regreso a la pantalla chica, y por supuesto, generando expectativas entre sus seguidores. Demet Özdemir, por su parte, se ha mantenido un poco alejada de los reflectores, concentrándose en otros proyectos personales y profesionales, explorando nuevas facetas de su carrera, y disfrutando de un merecido descanso después de años de trabajo incesante. ¿Será que este reencuentro, tanto en el terreno profesional como personal, ha avivado la llama del amor? ¿Será que el destino, que a menudo juega con nosotros, ha decidido unir sus caminos una vez más? Ahora bien, ¿qué implicaciones tendría todo esto? ¿Qué significaría para el mundo de las telenovelas turcas? ¿Qué repercusiones tendría para sus carreras y para la industria del entretenimiento en general? Bueno, en primer lugar, un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, si se confirma, sería un bombazo absoluto, un evento que marcaría un antes y un después en la historia de las series turcas. Los fans, como ya mencioné, estarían encantados, extasiados, celebrando la posibilidad de ver a su pareja favorita, a Sanem Can de Pájaro Soñador, juntos en la vida real, más allá de la ficción, un sueño hecho realidad, una historia de amor que trasciende las pantallas. Además, esto podría abrir nuevas puertas profesionales para ambos. Podríamos verlos juntos en nuevos proyectos, protagonizando nuevas series o películas. La química que tienen, como ya mencioné, es innegable, palpable, evidente y cualquier producción que los reuniera sería un éxito asegurado, un imán para la audiencia, un fenómeno mediático. Las productoras se pelearían por contar con ellos, y los fans del mundo entero se volcarían a ver sus trabajos. Pero por supuesto también hay que ser cautos. Como ya dije, todo esto son rumores, especulaciones, y debemos ser prudentes antes de emitir juicios definitivos. No hay confirmación oficial por parte de los actores, y es fundamental respetar su privacidad, sus decisiones y su derecho a llevar sus vidas personales de la manera que consideren más apropiada.
No debemos olvidar que son personas con sentimientos, con emociones, con derecho a la intimidad, y que merecen tener su vida personal alejada del ojo público si así lo desean. Así que, ¿qué podemos hacer ante esta avalancha de información y especulaciones? Pues seguir atentos a las noticias. Estar pendientes de sus redes sociales, de los medios de comunicación, y por supuesto, seguir comentando, debatiendo, analizando, y por qué no, soñando, porque ¿a quién no le gusta un buen romance, un amor de telenovela en el mundo de las series turcas? Porque al final del día, lo que nos mueve a todos es la pasión por estas historias, por estos personajes, por estas emociones que nos hacen vibrar. En resumen, amigos, hemos repasado la noticia bomba del momento, la supuesta relación, o algo más, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los rumores, las pistas, las implicaciones, y por supuesto, hemos soñado un poco con la posibilidad de verlos juntos, felices, enamorados. Recuerden que esta es solo una especulación, y que debemos ser respetuosos con su privacidad y sus decisiones. El tiempo dirá si estos rumores son ciertos o no, pero mientras tanto, sigamos disfrutando de sus talentos, de sus trabajos, y de la magia que nos brindan a través de la pantalla. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, que les haya dado tema de conversación, y que, sobre todo, se hayan divertido. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Creen que es verdad? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos? ¿Qué esperan de sus carreras y de sus futuros proyectos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Sus comentarios son muy importantes para mí, y siempre los leo con atención. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos, de motivarnos a seguir creando contenido de calidad, y de no perderse ningún vídeo. Es la forma en que nos demuestran su apoyo y su cariño. Un abrazo enorme para todos, y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes, y más emociones sobre el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Adiós.